Vamos bien. Escasea el alimento en Illescas. Nada, que se mueran de hambre. Lo importante es la guerra ahora mismo. Tomar posiciones, chicos, porque os espera una muerte asegurada. Hola, hola chicos, hemos entrado directamente aquí en el juego porque tras el gran éxito que he tenido en el primer episodio, donde todo el mundo me ha visto diciendo cosas raras sobre ovejas y bueno, y otras cosas que no vamos a mencionar más, es que tendríamos que hacer el segundo episodio. Mi marido está aquí con nosotros para explicarnos lo que se debe y lo que no se debe hacer en el juego, cosas que yo no siempre estoy de acuerdo, pero bueno, él no para de intentar imponerse aquí en Toledo. Y la última vez, si os acordáis, teníamos estas dos ciudades, o sea, Toledo, donde él ya está trabajando en el pozo minero, que eso me parece muy buena idea, de hecho. Di algo, por favor. Nada, estoy revisando dónde está cada familia. Otro día... pues, Está aquí buscando la- a Cristina, básicamente, ya que algunos se han muerto. Cristina ya, como era viuda, estaba viviendo aquí en la segunda casita del señorío este más grande de nivel 2. ¿Te acuerdas? Da igual. Era- Ahí, es- donde tenía una tienda de... no, es la viuda que murió Hernán. Perdóname. Perdóname. No, Cristina, no me acuerdo dónde. ¿Y qué plantábamos aquí? Zanahorias. Mira, han crecido las zanahorias. Ha crecido un poquito. Madre mía. Se está arando. Sí, Urra, sí, Conrad está arando. Y Anna Ujú. está ¿Transportando qué? ¿Pavos? a veces. ¿Qué es paveses? Escudos. Las hermanas de... Ah, pensaba que son hermanas de pavos. Pero si estos no parecen para nada zanahorias, parecen unos coles. Sí. Con lechugas. Yo veo col todo el día. Bueno, nos hemos equivocado en lo de la plantación, pero no pasa nada. Muestra, por favor, a nuestros amigos lo de Yescas, porque tienen que verlo, porque teníamos un otro pueblo que acabábamos de hacer un poco lejos de casa, pero no pasa nada, donde dije yo que vamos a montar un festival y vamos a construir una discoteca y no sé qué, y claro, todo eso, como podéis verlo, está un poquito sin que pase nada por ahí, un campamento maderero y unos señoríos sin habitantes y pobrecitos. Vale, tenemos construidas señorita y otros 3 están terminando. Vale, 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 me Entonces, esto podemos parece dejar correr todo el bien. tiempo y luego continúa. Vamos mientras a Toledo otra vez y vamos a ver cuál sería el siguiente. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues mira. Porque la última vez explotamos nuestras metas que no eran exactamente las mismas. Yo quería un casoplón con piscina y no sé qué cosas, y tú querías jugar a Manor Lord. Sí, sí, que Toledo era nuestra ciudad que era un poco árida. No era muy fértil y no sé... Ah, y en Illescas teníamos que plantar cebada para hacer cerveza y todo eso en nuestra primera taberna. Ajá. Y que mi familia se emborrache como siempre. Y no sé, estas cosas... Claro. Sí, mira, aquí hemos conseguido un poquito más de madera porque queremos construir la casa señorial. Por fin, por fin. ¿Y ni siquiera en la casa señorial no me vas a dar cerveza? No tenemos cerveza. Pues importa. Todavía no tenemos dinero suficiente. Eso no es nada serio, chicos. Se aproximan saqueadores en 315 días. Sí, me acuerdo de la otra vez. Pone que escasea el alimento, de verdad. Sí, pero nada, ya. El alimento, no hay el alimento. Una familia pasa hambre. ¿Quiénes son? Claro. Aguacero. Estos que. Aquí no hemos conocido todavía a nadie. ¿Quién vive en estas casas? Vamos a poner un dinero. Sí, para que guarden la comida y eso. Almacén. Pues vamos a ver. Por ejemplo, Els. esta es un... Ahora entiendo por el nombre. ¿eh? Y está trabajando en el campamento. ¿Y madero esta que va tapa con el buey árboles. quién es? Friedline.
Bueno. No, Dorotea. Dorotea Ah, también. esta es Dorotea. Friedman Ah, es es el el buey. buey. Y Dorotea ha llegado aquí, es guía de bueyes, guiando a un buey. Tiene que ser prima de la otra ciudad. O que ellos de nombres tampoco van muy... Ajá. Bueno. Chicos, vamos a pasar con la construcción de la ciudad porque veo que nos hemos columpiado bastante y las cosas por ahora no van muy bien. También no sé si se observa un poquito y he cambiado un poco mi estudio aquí de grabación y las cosas y por eso no me centro todavía, estoy moviéndome un poco raro porque no me centro con las pantallas. Hemos cambiado las pantallas, no están en el orden que estoy acostumbrada y me pierdo un poquito, pero no pasa nada, estamos aquí en el juego y estoy disfrutando muchísimo con lo que hay que hacerse por ahí. Madre mía. ¿Por qué vas con una carretera hacia el bosque? Este otra vez, mientras que yo estaba hablando con vosotros, creo que ha matado a alguien, Viri, y ahora quiere enterrarlos en el bosque. Entonces, como tenemos aquí ya tarea para la familia que trabaje, bueno, vamos a ir a Toledo. Bueno, eso que era desviar lo que yo había preguntado. ¿Qué buscabas con una carretera hacia el bosque? Porque todavía no está aclarado nada de eso. ¿Qué hay ahí? ¿Unos arbustos? Sí, ya te veo. Sí, aquí tenemos los arbustos y hemos construido una caseta para recolectar. Tampoco los presto yo arbustos. mucha atención a mi marido cuando a mí me interesan otras cosas. Yo pensaba que va a enterrar a alguien en el bosque. Vale. Vamos, Toledo. Y Solo tú sabes moverte así. ya tenemos 10 de madera. ¡Por fin el casoplón señorial, chicos! Todos a trabajar para el casoplón, por favor. Vale, vamos a poner Yo quiero aquí ver a todo el mundo. madera ¿Por qué en la frontera? para que estén más cerca para poder defendernos de él. Ah, yo pensaba que estemos más cerca de la frontera para que nos roben bien. Es como vivimos en Suiza también, vivimos en la frontera. A ver, explícame aquí. Vale, ¿Cómo cuando- Castle Planner? Porque Sí. vamos a planear. Claro, cuando colocamos la vivienda, se nos abre el Castle Planner, donde nos dice que podemos... El construir- planning del castillo, te lo Planning del traduzco yo castillo. para Sí, que sí, sí, sí. entiendas. Es que lo que me vas a construir es todo un castillo. Mira, función únicamente cosmética, disponible próximamente. Claro, esto todavía no está disponible. Pero ¿por qué no? Yo quiero tener una hacienda nobiliar. Bueno, pues cuando lo hagan... Y Torreón. tendrás. El torreón todavía, como pueden ver, nos faltan 10 maderas. Todavía no las tenemos. Tenemos que esperar un poquito. Pero eso es para añadir módulos. Claro. Torre exterior. Mira, con esto nuestras huestes se incrementan en 12. Ujú. Y No me interesa a mí ese es el estas torreón. tonterías, Entonces nada, porque como de no todas tenemos formas- todavía, vamos a cerrar y que vayan construyendo nuestra casa. Sí. Está bonito. ¿Y la piscina dónde está? Aquí dentro. Madre mía, de la casa señorial van directamente hacia las casas de la gente. ¿Cómo lo has hecho? ¿Y en el campamento? En el campamento, en el avanzado. Ah, Aquí vale. abajo, Vale, y le entiendo. decimos que está. Vale. Me parece bien, chicos. Es que podemos direccionarlos y todo. Imaginaos. Me doy cuenta que nos falta. ¿Ya? Porque, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasa ahí en el bosque? Ah, en el pozo minero donde trabajabas tú cuando yo estaba enfadada contigo. Vale, entiendo. Y se han sacado un montón de ollas y sartenes. Vale, como solo tenemos una casa disponible, ¿Sí? vamos a construir alguna. Vamos. De verdad, con eso de construir casas. Y a mí me importa solo la mía. No me importan las casas de los demás. ¿Por qué nos interesa tener una carreterita por ahí? Para que puedan hacer. Al bosque. Bueno, este se ha montado ahí todo un barrio, chicos, que nadie entiende exactamente de qué va, pero bueno.
Tú no te pases mucho con eso de dibujar carreteritas y hacer de lo tuyo. Aquí lo que tienes que hacer es explicar a la gente todo lo que vamos a construir en estos pueblos. Vamos paso a paso. Ahí, de todas formas, yo veo en Mercadona solo 2 puestos. Ah, ¿Por Pues qué ahora no pueden ver incrementamos nada? ¿Y la taberna dónde va a estar? 4. 2 y 2. Ajá. 2 y 2. Y ya se nos ha puesto en rojo. Vamos a meter uno más de aquí. Y otro más. De paso. Ah, que todas estas cosas encima se pueden mejorar y ampliar. Vamos a. Bueno, y el granero para que tengan comida, no todavía, ¿no? Todavía no, porque nos quedamos Sí, sin sí, madera. sí, porque han comido de más. Pobrecitos. ¿No? Mira, mira, la fundación de mi casa señorial, por favor. Es que hoy no estás nada inspirado en lo de la construcción divertida. Solo haces cosas que no importan mucho. Y no explicas bien. No estoy de acuerdo nada contigo hoy. Vamos a sacar a alguien del campamento de caza. Vale. Para ¿Y que se dónde le nos- vas a meter? Se nos recuperen aquí los animales salvajes de que crezca un poquito más. Y mientras que comen. ¿Ahí por qué no están pescando ahí en la estanquería Sí, sí, esta? sí, están pescando. Vale. De hecho, ya nos ha subido un poquito. Tenemos 27 y 20. Puedes ver, aquí tenemos 3 meses de alimento. Mira, mira, ahí han plantado más cosas, ahí más calabazas y más tonterías. Mira, estas sí que parecen zanahorias, parecen hojas de zanahoria. Y lo otro, ellos siguen plantando calabazas. En breve- Pincha a ver yo qué plantan ahí donde yo pensaba que plantan coles. No olvides. Pero ahí cuando pone hortalizas. Entonces, Dibujar claro, la se han zanahoria. decidido a veces por col, a veces por zanahorias. Vale. Mira, hay otra familia que se ha mudado a Toledo. Como decía, el 16, el día 15, al estar por encima ¿Cuándo de está el 35, festival? Porque ya es verano y mira cuánta aprobación tienes, muchísimo. Entonces ahora vamos a ver mi vieja cómo ha avanzado. Vale, perfecto. Chicos, que ahora mismo estamos un poco perdidos entre las 2 ciudades, pero no os preocupéis porque nos vamos a recuperar enseguida y vamos a hacer que todo esto crezca Muy desmesuradamente. bien, pues el granero ya ha construido. Sí, veo que ahora ya tienen panes. Vamos a sacar. Mira, mira, una familia solicita más espacio para su puesto en el mercado. Claro, no. Claro que sí, que tienen que comer aquí en Illescas. ¿Y eso tú por qué lo decides? ¿Y por qué no me preguntas a mí dónde hay que ponerlo? Ok, ya te pregunto. Porque el mercado no es donde la plaza del pueblo iban a tener los festivales y la taberna y todo eso. Porque yo todo eso lo quiero ahí en el centro. Sacar a la familia de la cabaña del leñador que ayuden a construir el almacén y luego vayan a construir, Bueno, aquí La no tienes recreación mucha de áreas. aprobación de este pueblo pequeñito. claro, todo. ¿No? Como pueden ver, ya hemos ganado nuestro primer punto ¿Y eso qué significa? y podríamos Ah, incrementar entrar- más cosas. Sí, pero vamos a dejar de momento que nos... ¿Pero te acuerdas de lo de las ovejas? Sí, sí. Que era ahí. Era ahí, era ahí. Y sí, aquí podían pastar y eso, en Illescas. Vamos a ver, alguien Mi marido quiere encerrar a alguien en el almacén. ¿Cómo suena eso, chicos? Queremos meter a alguien en el almacén. Que no sea nunca uno de vosotros. Madre mía. Eso de influencer no se me da nada bien en Illescas. Bueno, tengo todavía 330 de influencia. Vale, aquí ya han traído la madera correspondiente. Mira, nuevas compañías de mercenarios Eso es que hemos cambiado de disponibles. mes. Como todavía no tenemos aprobación, no ha venido ninguna nueva. Bueno, pero estos son mensajes de Toledo, Sí. básicamente. Mira, por aquí podemos Lo que ver pasa ya en vienen- Toledo se queda en Toledo, no sé por qué me se lo vienen ponen a aquí. trabajar. Ah, Sí, sí, un almacén de vallas como Dios manda. ya. No tenemos ninguna familia sin asignar. Todas están trabajando. Es sacar. Vamos.
aquí. Vale, vale, chicos, pero vamos a centrarnos porque hoy estás muy disperso en tus explicaciones. ¿Cuál es la siguiente meta en Toledo? ¿Qué vamos a construir en Toledo y hacia qué va el desarrollo de este pueblo? Explícanos, por favor. Estamos construyendo la casa señorial. Eso Ese es el objetivo. perdona, en Illescas. Eso pasa en Toledo. He dicho, lo que pasa en Toledo se queda en Toledo. Ahora mismo estamos en Illescas. ¿Esta ciudad a qué se va a enfocar exactamente para que lo entendamos bien? A crecer un poco para poder conseguir nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? En Illescas, porque lo mío era lo de la taberna, producir cerveza, tener un festival, que venga a Setpoli a pinchar y unas cosas parecidas. Para eso queda muchísimo. Entonces, el Vale, primer objetivo entonces en es este construir una episodio. iglesia. Otra vez con lo de las iglesias, es Claro. que eso de rezar, madre mía, En todos tiene que haber una eso... A ver, me falta una familia. Qué aburrimiento, Que no sé chicos. dónde la tengo. Viri ha perdido a su familia. A mí también me va a perder como a continuar así. Sí, sí. Eso yo no lo puedo aceptar. 2, 3, 4. ¿De dónde? No, Pues se han muerto de hambre. no, porque hay 5 familias. ¿Y no te dicen dónde están? No, Yo veo que hay 6 construidos y 5 familias. sí. No sé, No picando está aquí. piedra. Y no, todavía no hemos construido una, otra aquí. Otra aquí, 4. Y no había colectando vallas o no sé qué. Sí, ya la he contado. 1, 2, 3, 4. No me aparece. Ah, sí. Bien. Vamos. Menos mal que he encontrado Después a de las las- familias. Vamos a construir el aserradero. Lo vamos a poner también cerquita de nuestro almacén. Básicamente, chicos, hay que copiar todo lo que se ha hecho en Toledo. Ahora hay que copiarlo y hacerlo en Illescas. Vale, Si sabía que es así, casi ni me hacía otra ciudad. ahora vamos a pasar al dedo. A mí me han prometido festivales, me han prometido tabernas, me han prometido cerveza para caerme por ahí vomitando dentro del bosque. Muchas cosas. A ver. Pero eres tú el que Mira, prometió el área de todas trabajo estas está cosas. vacía. Esto nos dice: Campamento Maderero ya ha recolectado toda la madera que podía. Le vamos a decirle: siga por esta zona. Bueno, bueno. Claro, que despeje todo por ahí. Que deje el pozo minero a la vista de todos. Claro. ¿Dónde está mi casa señorial? Aquí la tenemos. Sí, pues muéstramela de cerca para A que ver. yo la vea bien. ¿Y eso? Porque a ver en qué me he gastado el dinero y qué he construido. Bueno, mucha pita de castillo tampoco es que tenga exactamente. Y estos mindundis que no entran en mi casa, Vienen ¿quiénes son? Vienen a hacerte la comida. y A te- ver, ¿quién vive ahí? ¿Cómo Bartolomés? Huestes. Estos son las huestes. Ah. Y las huestes están ahora mismo aquí. Tenemos 5 Vale, soldados vale. profesionales. Vale, Aparte entonces de vale, los dejo a 36 Bartolomé que viva en lanceros. mi casa. Es que eso no es nada serio, chicos, no es nada serio. Pero pincha en la casa a ver ahora cómo se presenta. Mira, personal. Pone Dido. Pincha. Mira, ¿quiénes son estos? Ah, bueno, yo soy Beatrix. Es que tenía que haber puesto Dido para que me ponga... Ah, ¿Y por qué está esperando? ¿Y por qué pone siervo? Como siervo. porque esta es otra persona, no eres tú. O sea, está dentro. Pero también, mira, Bartolomés es que vive ahí. Claro, porque son las huestes. Es el ejército personal tuyo. No. ¿Pero qué buscan estas familias en mi casa? Estos son unos ladrones y unos mendigos que han venido. Ocupas. Se han metido en mi casa señorial. Vamos a ver. Vamos a meter. Pero Mételos a todos de la casa señorial en el aseradero. ahora, nuestro remanente de madera es muy bajito. Vamos a construir otro campamento maderero por esta Sí, zona. tú tala todo lo que puedes, porque vamos a construir aquí un montón de cosas.
Ah. Este almacén, vamos a meterle otra persona más. Es un Este almacén granero, grande. vamos. No puedes mejorar porque ya no tienes bastante cositas. Ah, mira cómo crece el mercado. ¿Ese qué? Una carterita. No, lo que has construido ahí, este puestecito pequeño. Eso es el pozo. Madre mía. No me acuerdo de nada en esto. Bueno, que va a dar más casas a la gente. Bastante, se ha metido hasta en mi propia casa y él quiere poblar más. No, es bastante con todo lo que ha pasado. Madre mía. Vale, y ahora que ya tenemos construida la casa señorial, ¿qué hay que hacer aquí? Ahora deja que avance, que pase. Vamos a volver a Illescas. Nuestra siguiente construcción en Toledo, ¿qué va a ser? Grande, como importante. Señoríos. Eso no es nada importante. Se han metido de ocupas en mi casa. Y ahora tú quieres darle un barrio entero. Exactamente. A ver si nos... El aserradero. Claro. A mi marido solo le preocupan los trabajos sociales, chicos, y estas cosas, y quiere repartir las ganancias entre todos, y quiere montarse ahí en Toledo unas cooperativas. Exacto. Exacto. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo quería ser un tirano. Pero no puedes de momento. De momento, pero no todo está perdido, ¿no? No todo está. Vale, vale. Eso me ha parecido muy bien. Vemos que ha crecido el alimento. Tenemos 12 de carne y 16 de bayas. Tenemos pieles. Pues ahora, cuando esta familia que hemos puesto en el aserradero empieza a darnos tablones, vamos a construir... Uy. ¿Ves que ha cambiado el color del suelo? Esto es que llega una sequía. Este año es malo. Llega una sequía. Madre mía, qué buenas noticias. Pues como Illescas, mira, ahora se ha puesto todo en rojo. Muéstrame las capas ahora a verlas. Y así se entiende mucho mejor. Bueno. Y para la cebada, a mí me interesa solo la cebada. Está bien, voy a ver. Queda mucho esta poder llevar cebada. Aquí tenemos Mira, un mira. 48 de aprobación. Había hambre, había gente sin hogar, habían un montón de problemas. Y en los meses anteriores. Vamos a Toledo otra vez. Siguen construyendo estos señoríos. ¿Cuántas casas vas a tener al final? Muchas, ¿Y cuántas familias? muchas. Vamos otro poquito. Nadas. Y vemos que nos ha aumentado un poquito la riqueza de la región, porque hemos comerciado, ¿ves? Ya hemos vendido 112 lingotes y 198 tablones. Vale. Vemos que tenemos aquí 7 paveses y 5 lanzas. Vamos a dejar que suba un poquito más para poder hacer un segundo ejército de lanceros. ¿Pero por qué necesitamos tantos ejércitos? Para defendernos cuando empiecen a atacarnos. En 202 días Pero tienen ¿cuántos? saqueadores. Vale, ¿y cuántos van a llegar? Lo veremos, no se sabe, pero Ah. bastantes. Pues ponte a saco ahí, porque de todas formas, tú te acuerdas que al principio dijimos que esta ciudad se va a dedicar por el desarrollo y no sé qué cosas hemos elegido ahí, porque no han sido las ovejas, desde luego. Ajá. Hemos dicho que nosotros vamos a producir muchas armaduras y cosas y de hombres de hojalatas, y vamos hasta a tener una fábrica de conservas, que nunca pasará, pero por lo menos lo de los trastos, yo quisiera que lo hagas cuanto antes. Claro, ¿Están pero trabajando ahí en el mercado produciendo estas cosas? todo va relacionado. Vemos aquí que hay 36 lanceros. Los lanceros, aunque nosotros tengamos las lanzas y los escudos,
si no tenemos hombres suficientes, no nos da igual las lanzas y los escudos. Como Claro, podemos ver nunca aquí, tendremos hombres suficientes y ellos no paran de morirse. como aquí vemos que tenemos 19 más 4, son 23, por 2, porque como hemos dicho anteriormente, al ejército va 2 personas de cada familia, tendríamos 46. Entonces, si hacemos otro ejército, Vale. tendremos 46 entre los 2 ejércitos. Tenemos que hacer que aumente aquí el número a la par que aumenten las armas. Entonces, Vale, para me que parece crezcan muy bien. los habitantes, tenemos que conseguir que esto esté por encima de 75 y que tengan casas suficientes para poder habitar. Entonces, ya que hemos construido estas 2 casas, vamos a ponerle otras 2 casitas más. Bueno, 3, yo creo. 4. Claro que sí, cuanto más grandes y deformes, mejor. Y he oído que en este juego, tú me contabas que muchos seguidores del juego en concreto Sí. decían que tienes que respetar el modo de construcción como era en el Evo Medio y no sé Claro, qué que no eran muy cosas. organizados. Era un poco caótico y aquí lo estamos haciendo. Es que las casas tampoco respetan cruces exactos, la colocación de la casa no es siempre la más lógica. Y era un poco como se Sí, pero construía en el mira, medievo. mi pregunta es, ¿tú lo haces bien o no lo haces bien? Sí, lo hago un poco aleatorio. Voy construyendo alguna fila de casas y luego les doy la vuelta, por ejemplo, en esta. La siguiente vamos a hacer una casa aquí, mira, vamos a ponerla ya para que lo veas. Vamos a poner una casa. Vale, Vamos a vale, hacerla me más grande. parece bien. Un Ah, poco ese deforme, es ¿ves? casi como un señorío. Ajá. Entonces, bueno, me construye hasta 5 casas y así tenemos margen para que todo lo que pueda crecer la ciudad vaya creciendo. Vamos bien de combustible. Vamos a meter a uno en la carne, ¿ves? Ya ha subido a 40. Vale, vale. Entonces está a tope, vamos a Vale. asignar a otra familia que trabaje ahí. Vale, Y vamos a ver en la curtiduría, vamos a meter a otro en la curtiduría. siguen habiendo 2 que no trabajan. Uno, hemos dejado a uno. Y aquí también. Entonces aquí que ya le hemos dejado tarea. Incluso Y en a estas este casas podríamos que sacarle- acaban de construir no tienen que hacerse huerto y cosas de estas. Después. Vamos a hacer huerto en esta y en estas otras de por aquí vamos a meter, pues no lo sé, luego decidiremos a ver si metemos Pero, gallinas. y estos puntos que te dieron como en Illescas, porque en Toledo veo que no te dio nada, ¿no vamos a asignarlos ahí en desarrollo una cosa como lo de las ovejas o estas cosas? En que- Illescas, Porque ya me acordé de la otra vez cuando hacía yo las tonterías y mirad, es que al lado del nombre de la ciudad se puede ver ahí arriba que pone que hay un puntito que se puede asignar exactamente aquí al desarrollo. Y yo con lo de las ovejas seguro que quedé célebre, pero ahora también se nos abrieron otras opciones. Que no sé en este caso, mi marido que es un experto en el tema, nos va a aconsejar y nos va a decir exactamente qué hacer, pero yo creo que no es buena idea hacer lo mismo que en Toledo. En Toledo nos estábamos ocupando con eso de ahí abajo, que básicamente son eso de las armas y el carbón y el combustible y no sé qué no es cosas. cierto. Vamos a Toledo. ¿Cómo no es cierto? Y es Claro. que yo me acuerdo muy bien de lo que hemos Mira, escogido. En Toledo hemos escogido la estanquería avanzada. No, y eso lo has escogido tú porque no me escuchabas. Exacto. Y Madre cazando mía. con trampas para poder tener más comida. Y aún así vamos un poco justitos, pero vamos bien. ¿Vale? Bueno, pero entonces en Illescas ahora elijo yo. Vamos a Illescas. Vale, mira, vamos a Illescas y en Illescas, como hemos decidido que el farro, la cebada, Claro, es lo más eso yo me importante, voy a ocupar de la cerveza, de estas Ajá. cosas que quiero yo montar para mi propio vale, como festival. hemos decidido que eso es lo más importante, y no tenemos un yacimiento rico en arbustos ni un yacimiento rico en animales, vamos a descartar estas 3, las descartamos de momento, que sería la de conseguir comida. Vale, ¿y lo de las ovejas? Entonces, lo de las ovejas necesitamos dinero para comprar las ovejas. Vale, Y ¿y lo de también la miel? Lo de la miel no es muy rentable ahora mismo. Porque Ya no, muy- no pueden hacerse hidromiel o cosas de estas. A mí No. qué más me da si toman cerveza u otras cosas. No puedes. Con lo que estén borrachos yo estaría contenta. Solo puedes construir 3... Mira, y tendrían velas.
para prenderse fuego. Claro, eso es la fiesta, cuando hagamos el festival. Muestra las velas porque a lo mejor la gente no se ha enterado, porque es lo de la apicultura avanzada. Podían hacerse cera, depilación en nuestros salones de masaje. Es que podíamos hacer un montón de cosas que nos interesarían. Bueno, ve que la gente vea lo de arriba. Has dicho que las ovejas no. Arboricultura. A ver, este aquí lleva. Produce manzanas, esos son huertos. Los manzanos tardan entre 3 y 4 años en alcanzar la madurez plena y su máximo potencial de producción. O sea, orujo de manzana o cosas de estas dentro de 10 años. Sí, Y eso aquí va en el arbolito. Sube para cultivo de centeno. Ah, pero sí. No, centeno no, es cebada. Madre mía, es que no sé con qué sea. Irrigación. Mira, reduce mucho los daños causados por las sequías. Ajá, exacto. Bueno, y este arado con bueyes, a ver, que se moverán siguiendo un patrón que inicia en el centro del terreno y se va extendiendo hacia afuera. O sea que los bueyes van a andar por ahí como locos sin ningún sentido. Yo pensaba que ya empiezan a hacer cosas por sí mismos. No. Y lleva aquí, eso. Fertilización, a mí me parecía que era una lana. Fertilización, construir un vallado. Ah, claro, hay que poner vallas a esta gente. Y lo otro, que son panes avanzados. Panaderías. Muy importante. Pues me gusta esta senda. Por ahí vamos a ir. Y aquí a la derecha, porque no lo he visto todavía. Proveedores extranjeros. Nah. Logística de comercio. Eso suena bien, pero va a ser más complicado de lo que se piensa. Y lo de abajo ya me has engañado con eso una vez, entonces ahora no. Vale, pues vamos con este. Yo pensaba que lo has hecho en el otro sitio y ni siquiera es así. Y entonces, ¿qué nos queda? La decisión más inteligente va a ser esta del arado con bueyes, porque ya lo he decidido yo. Ok. Me da igual, pues nada, pincha ahí y cógelo. Así, rama de desarrollo desbloqueada. Ahora nuestros bueyes van a andar como locos de un sitio a otro, haciendo cosas ellos solos, como arando, que es su trabajo principal. Pero nunca se sabe. Puede que los bueyes también se pierdan y vayan hacia el bosque cuando van a estar hartos de tanto mandarlos sin sentido. A ver, en el aserradero no hay bueyes. Vamos a la fiesta del aserradero porque ya hemos conseguido 10 tablones. Con esos 10 tablones vamos a industria y aquí curtiduría, son 6 tablones. Vamos a poner la curtiduría y al lado Carlos. Vale, eso es para utilizar las pieles de los bueyes, no Claro. cuando se caen muertos de no bueyes, poder de más la arar. Y como puedes ver aquí en el almacén tenemos 19 pieles. No, eso es, estoy bromeando, chicos. Son los animales salvajes que hemos matado por los bosques para poder comer. Vale, aquí tenemos 50 Por fin tenemos 50, porque claro, al tener pieles ya... y estamos a 12 de agosto, entonces estamos a tiempo para subir. El verano ha pasado y no ha habido ningún festival y ni han tomado cerveza. Vamos a conseguir que la curtiduría se termine antes de que cambie el mes, de tener una familia y que empiece a las pieles convertirlas en cuero para que las lleven al mercado. Y ahí Claro conseguiremos que sí. que suba un poquito más. Vale, estoy de acuerdo Nuestra contigo, aprobación. totalmente. Estamos ahí, nos vamos. Bueno, espera, vamos a echar un vistazo. Sí, nos quedan todavía algo de vallas por aquí para recoger. ¿Ahí eso se repone estacional o...? Claro, estacional. Esto cuando llega septiembre, octubre, depende. Ya se lo han comido todo y Sí. después ya no hay. Sí. Pues como puedes ver, aquí Hasta tenemos primavera. 14 de carne y 26 vallas. Vamos a pasar un invierno un poco malo, la verdad. Pero ¿y por qué no recogen todo eso de los arbustos hasta que pase...? Sí, lo recogen. Vamos a sacar a esta familia, porque aquí estamos en 10 animales salvajes y ese es el tope. Vamos a dejar que suba un poquito más, mientras que no los cazan, y así van más rápido construyendo la curtiduría. Ah, qué maldad se note. Mira, lo de la Entonces, procedura es buena. vámonos. Aquí, vamos a ver, ya han construido 2 casas, dan otras 5 más. 1, 2, 3, 4 y hasta aquí 5. Vamos a darle un poquito a la velocidad, que avancen. Vamos a ver, aclara para la gente porque ni yo ya no me entero. ¿Cuántos años han pasado desde el principio de la partida? 2 años. 2 años. Bueno, este es el segundo año y en el medio, ¿no? Ajá. Bueno, O hemos empezado sea- en marzo
Sí, o sea, el primer episodio hemos jugado un año y este segundo episodio también vamos a jugarlo un año y en primavera lo vamos a dejar. Vale, ¿Te parece? Me parece. Se ha construido la curtiduría, así que vamos allí y vamos a meter a una persona. Como podemos ver, estamos a día 20. Mira, ya ha subido a 51. Me parece estupendo, claro, con la perspectiva de tener cerveza en breve, están más contentos y sube la aprobación del pueblo porque todos son unos borrachos como yo. No, 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 no. Es que yo no soy una borracha, solo tengo la perspectiva de serlo. En un Mira, futuro. ya ha subido a 52. En realidad, chicos, ni siquiera bebo, pero tengo que... Me gustaría tener la opción de poder decidir si quiero beber o no. Vale, mira, nos ha saltado aquí un aviso que se ha avistado un campamento de bandidos Bien, bien. y se ha Vamos. detectado a un ejército bajo las órdenes de otro líder. Oh, hijos de la gran madre. Vale. Vamos a ver. Aquí está el otro ejército, que como pueden ver, tiene 18 Oh. lanceros, 36 de infantería, 36 de infantería y 36 de infantería. Bastante lejos de lo que tenemos nosotros. ¿Vale? Por suerte, como hemos cogido este terreno de Illescas, el campamento de bandidos sale en el que está libre. Qué bien. Entonces está más cerca nuestra que de ellos. Vamos a llegar antes a luchar con estos bandoleros para Vale. adquirir influencia y los recursos que ¿Y tengan. son ellos los que van a atacarnos o no? No, A ellos los vamos a atacar nosotros. no, ellos vienen a atacar a estos bandoleros para llevarse la influencia. ¿Y cómo eso? ¿Pasando por mis terrenos? Claro, pero Pero nosotros vamos ¿desde a llegar cuándo Illescas es libre? antes. No, no es libre, pero ellos hacen así. Entonces, Ellos hacen así. vamos a poner este y este ejército. Mira, de eso los agrupa ahí a todos. Básicamente este es nuestro primer festival. Y tú imagínate si estos chicos tendrían cerveza ahora mismo. ¿Cómo irían? Irían Mucho como las más cabras. rápido. Y bien. Y claro, los ha mandado, acaba de mandar los Viri ahí al lado del campamento de los bandidos para que ellos puedan atacar en condiciones. Y nos ha prometido básicamente que vamos a llegar mucho antes que los otros. Entonces, está decidido. Míralos, míralos cómo llegan. Y mira, mira, los otros tienen como unas masas, unas movidas ahí. Acerca, acerca, porque quiero ver cómo luchan. Oh, Nos mira. hemos cargado, pero nos han matado 3. Pero bueno, vamos a ir. 2 y venimos a recoger el campamento de bandidos. Y a esto lo mandamos para casa. Me parece estupendo. Y ahora van a casa cargados de gloria. Y ahí que... Pues igual. Ah, a vale, nuestras vale. arcas. No, pero he visto que se desplazaban 2. Claro. Donde La hueste de Toledo. Donde teníamos 5, tenemos 2. Hemos perdido 3. ¿De verdad? ¿Por qué son tan flojos estos de... Encima viven en la casa señorial? ¿Ves si no les da cerveza? Si habían tomado cerveza, seguramente habían estado mucho más eufóricos. Y habían atacado mejor, Seguramente. más inconscientes. Seguramente. Alguno de sus familiares se ha unido a uno de los colonos. ¿Cómo? Vale. Bueno, da igual. Nada, eso es que ha crecido nuestra población. Sí, sí, Porque está ha muy entrado bien. el 15 de septiembre. Sí, son 26 ahora. Vale. Entonces, tenemos 4 viviendas todavía. En esta vamos a decirles que planten más hortalizas. Y por aquí vamos a decirles que ¿Qué podían hacer? ¿Podían criar qué? ¿Cabras? Lo de las ovejas nunca te gustó, pero lo de las cabras veo que sí. la cabra tiene algo. Vale. Cuento. Vemos aquí que estamos un poquito con el alimento justito. Por eso hemos construido en estos patios traseros para producir carne. Pieles también estamos justos, así que le daremos a construir carne y pieles. Ahora, cuando
¿Cómo a construir carne y pieles? Bueno, ¿Qué estás diciendo? De verdad, toma un poco de café y tú estás diciendo tonterías. barbaridades. Vale, vamos a ir corriendo a Illescas, en el cual ya estamos en un 58. Vale, vale. ¿Y su primera iglesia para cuándo? Porque a estos has dicho que les tienes Vamos que a- hacer iglesia y no sé qué más para darles Vamos a por fin. sacar la familia de la curtiduría, Sí, porque como ves ya no tenemos pieles, las hemos convertido todas en cuero. perfecto. Ahora darles una iglesia para que Y vamos a hagan más. meterlos. Y para que aquí. casen otra vez. Estamos un poco justos de tablones, un poco justos de madera. ¿Que tú lo dices? Bien, bien. Vamos a ver. Aquí ya hay 2 arbustos quedan. Vamos a recoger. Claro, es que ya es septiembre, ¿qué quieres? Claro, vamos a recogerlos y sacamos a la familia aquí para que recojan madera. Y tú eso así de cómo hacerlo y toda la movida, ¿cómo lo sabes? Vale, vale, mientras Por tanto, jugar. vamos a construir aquí otra casita más. Más. Que cruce el río. Zona muy escarpada, dice que no. No me deja. ¿Qué significa escarpada? Irregular, Ah, con una pendiente. sí, pero eso sería ahí en el medio, pero más, un poco más allá a lo mejor se Claro, había posible, ido bien. sí. Vale. ¿Qué pues pasa si pones las casas con el río de por medio? Es un poquito. Queda uno. Familia. Y mándalos a tal. A- Pues tenemos 16 de madera y 4 de tablón. Me parece estupendo, muy buena decisión. Quedo. Vale. Y aquí. Tenemos que conseguir que venga más gente. Ya habíamos puesto el campamento maderero. Le vamos a meter 2 personas más, 2 familias, para que recojan más madera y nos suba aquí la madera. Vale, vale, vale. Y dale con la madera. Es que en todas las ciudades veo que te ocupas solo de la madera. Claro, muy importante al principio. Se requiere madera para hacer todas las mejoras. Vale, vamos a ver. Aquí podemos poner cerdos o cabras. Cerdos. La cabra nos da carne y piel. Como pueden ver ahí, uno de carne Sí. y uno de piel. Y el cerdo nos da 2 de carne. Cerdos. Entonces, nos daría una unidad cada 3 meses. Ahora mismo nos hace falta bastante carne, entonces A los cerdos, te he vamos a dicho. darle a los cerdos. Aquí a los cerdos también. Tenemos nuestros primeros cerdos. Aquí ¡Qué a los bien, cerdos también. chicos! Después de tener bueyes, Y este no querer estamos tener construyendo. ovejas, cazar a los animales salvajes, ahora por fin tenemos mascotitas, tenemos cerdos. Luego construiremos más para tener cabras. Esto de aquí. Bueno, nivel de a ver. iglesia. Estos están rezando como nunca. Y las nuevas casas que acabas de construir, ¿qué hacen? Nada, todavía se Ah. tienen que ir llenando. Tenemos 4 libres, que será... Bueno, esta tenemos zanahoria, pero todavía no hay nadie viviendo. Esa... Está ocupada. Esta no está ocupada. Esta no está ocupada. Esta tampoco. Esta sí. Y esta la cuarta. Bueno, bueno, bueno. Vale. Entonces, a ver cómo va el mercado. Está bien. A ver cómo va el pozo. A un 70%. Ah, mira, creo que es el tiempo de hacer otro pozo, ¿no? Mira, les tenía sedientos. Cerveza no, agua no. Imaginaos. Vale. Hierro.
Vale, vamos a hacer otra cosita. Vamos a recoger esta arcilla. ¿Para qué es buena la arcilla? ¿De qué nos sirve? ¿Nos ayuda para hacer qué? Para hacer tejas y las tejas para mejorar la iglesia. También pinchando ahí en el asentamiento puede ver exactamente. Lo expliqué mejor porque tampoco entiendo. No, ese es pozo minero. No me explica nada. ¿Qué son las tejas? Las tejas, lo que van los tejados. Ah, vale. Porque yo pensaba que es tejas de Texas. No. Mira, aquí para aumentar nos pide tablones, piedra y tejas. Ah, Sí, vale. vale, empiezo a entenderlo. Es que eso tienes que explicármelo bien porque si no, no veo yo las cosas. Hemos metido una familia para recoger más Y piedra. este que es campamento de cincelado. Sí. Ah, sí, verdad, Sí. que teníamos por ahí también unas Donde cosas. tenemos 12 de piedra, es para recoger un poquito más de piedra. Y nada, el horno de arcilla. ¿Y donde- estas cajas que tenemos ahí qué son? Que tenemos 0. Productos. Artículos de consumo. Digo, ropa, velas, sal, cerveza, zapatos. claro, sí, hierbas, sí, sí. ¿vale? ¿Ves? Ni velas, ni cerveza, ni nada. Bien. Vale. Pues. Pescas. Bueno, pues con lo que se continúa es con el desarrollo de los dos pueblos a la vez Exacto. y creciendo y no sé qué, pues nada. Mientras estás haciendo todo eso para que no se quede aburrido, porque a mí me parece que sí lo es, ¿puedes contarnos un poco tu experiencia en este juego, así como ha sido al principio? ¿Cuánto has tardado más o menos sin aprender cómo se hacen las cosas? ¿Dónde te has inspirado? ¿Te has mirado tutoriales o no? ¿Qué has hecho tú por ahí? Y con todo eso, cuando lo cuentes, no te pases de velocidad y no dejas que las cosas te estropeen ahí las ciudades. Sé que es difícil lo que te pido, pero es lo que yo hago cada día, porque claro, yo estoy en nivel Dios. Ajá. Será tu nivel, pero no es mío. Bueno, sí, al principio me costó un poquito y claro que miré tutoriales. No sé, gente como el José Gamer y bastantes vídeos para ver mecánicas, pero todo el mundo iba probando más o menos qué construir primero, qué se te ponía malo, qué se desperdiciaba con las lluvias. Y era un poco. Fue un poquito caótico. Prueba y error. Prueba y error, sí. ¿Y qué tal el Escocés Gamer? ¿A este se le dio bien? ¿A la Sí, larga? sí, es bastante bueno jugando estos tipos de juegos. Y. Pero a mí no me interesa este tipo de juegos, a mí me interesa este en concreto. Claro, pues en este le dedicó bastante tiempo y sacó bastantes mecánicas muy chulas que al principio ayudaron. Pero luego fui perfeccionándolo viendo cómo iba metiendo parches, porque claro, es un early access. Entonces han ido metiendo actualizaciones para que los bugs que salían y todos los fallos que tenía el juego se fuera mejorando. Al principio daba comida infinita, se podía vender muchas cosas y ganaban mucho dinero y han ido perfeccionándolo. ¿Cerveza infinita no ha habido este bug? No, esa no la Madre mía. Pero sí que había zanahorias. Tú construías las casas de 1 kilómetro y te daba miles de zanahorias. Y con los manzanos también hacías las casas gigantes y te daba un montón. Con una casa tenías para 3 ciudades. Entonces todo eso lo fueron interesante. corrigiendo hasta que han llegado a un equilibrio en el cual ya el juego está bastante logrado. ¿Y ahora qué tal el juego? ¿Cómo lo ves tú? Está bastante equilibrado. Sigue siendo fácil. Una vez que le coges las mecánicas, ganas todas las partidas. Tienen que darle un poco más de profundidad al juego, la verdad. Bueno, a mí no me lo parece porque yo sigo sin entender muchas cosas. Claro, bueno, es lógico. Mira, ya que hemos parado, aquí hemos metido una segunda familia. Tenemos 2 familias paradas. Vamos a meter una en el aserradero. Y vamos a avanzar un poquito. Ya ha acabado este señorío, pues vamos a construir otro señorío más. Vale, entonces esta ciudad la vamos a crecer también de repente. Sí. Y Una vamos a pequeñita. tener a mucha gente aquí metida. Y el estilo de este juego básicamente, ¿cuál es? Construcción de ciudades, Ajá. estrategia quizás. Sí, tiene un poquito de estrategia, pero es un city builder prácticamente.
Vale. ¿Y cuál es la meta en un City Builder? Construir ciudades, Y para que no sea aburrido, invitarme a mí. por ejemplo. Había que incorporar un adido en cada juego del estilo, chicos, para que todo se desarrolle como previsto. Y que la gente no se aburra mientras construyen estas ciudades tan guapas y tan interesantes. No Vamos a sé. construir esto más grande para poder meter zanahorias por aquí. Claro, porque ahora de ya que me has explicado eso con el kilómetro de terreno, donde... Por eso cuando me preguntas ¿por qué lo haces tan grande? Es para que tenga mayor terreno detrás para poner zanahorias. En los que hago más pequeñitos, como estos, pues ahí meteré cerdos o gallinas, cabras. Entonces este por ahí, vamos, nos volvemos a Toledo. En Toledo me preocupa que estamos sacando muchos peces, pero tenemos muy poquita comida. Eso es un ¿Y pequeño ya no hay problema. más carne para cazar o...? Sí, aquí la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos bastante dinero, vamos a empezar a meter. Ah, claro, y no, aquí ponía cerdos, cabras y un montón Sí. de otras cosas. Vamos a. Vamos. Cerdos. Y aquí. Ah, ya lo tenemos. Vale. Veis que todo está, chicos, calculado a medida muy justita. Tienes que ir siempre construyendo y equilibrando entre la madera, la comida, lo que están construyendo. Sí que finalmente es un city builder, pero tiene su dificultad, no te digo que no. Yo a los únicos city builders que... No, mentira. Jugué a varios. Pero a los que más me enganché y estaba yo obsesionada, creo que los he terminado, de hecho, varias veces. Estaba yo muy entretenida y muchas veces hasta jugamos los dos y hacíamos cosas muy chulas. Entonces, los únicos juegos a cuales yo he jugado, de hecho, estaba jugando siempre con mi marido y eso, eran Faraón, Cleopatra y no sé, unas cosas muy antiguas que creo que encima pusieron una nueva versión. Quizás un día lo vamos a intentar, amor. Sí, estaría ¿No? bien. Sí. Porque sí, estos me mantenían atrapadísima. Tú habla y explica las cosas, tú no te olvidas de lo que tienes que hacer. Sí, mira. Por Dios. Estaba revisando un poquito cómo ha crecido nuestra ciudad, cuántos lanceros tenemos. El ejército veo que básicamente ha muerto. Las Entonces, huestes. claro. Los que vivían en la casa señorial Sí. me los he cargado. Vale, entonces mira, vamos a crear un ejército de lanceros. ¿Pero por qué solo lanceros cuando ahí hay un montón de gente Porque deseando hacer solo otras tenemos cosas? lanzas y escudos. ¡Qué aburrimiento! Vale, entonces ahora mismo tenemos 24 y 23, en vez de 36. Pero está un poquito mejor. Y las huestes, para volver a tener unas pocas, vamos a hacer lo siguiente. Nos podemos fijar aquí que tenemos 381 monedas en nuestras arcas. Entonces nos vamos a venir a la casa señorial, vamos a ir a impuestos. Ah, por fin, ponles un diezmo ahí. Y unas impuestos del terreno, 10%. Un 10% vamos a poner, entonces eso significa que va a coger un 10% de las riquezas de la región para que pasen a nuestras arcas. Y Eso un lo hará 20% no. todos los meses, no. Vamos a ir poco a poco. Para llegar hasta España, ¿cuánto es el impuesto? Un 21. Madre mía, a eso tengo yo que llegar. Bueno, algunos sí. otros ¿Y a el diezmo no 40, se cobra? El diezmo de momento no lo vamos a cobrar, porque el diezmo lo que El hace- diezmo sí que es 10%. el Su nombre lo dice, ¿no? Sí. El diezmo de donde cogería sería de los alimentos. Ah, vale, no, para no, no. subirnos la influencia. Oh, sí, pero la influencia, yo siempre quiero tener cuanta más influencia. Claro, pero de momento tenemos muy poquitos recursos, entonces lo vamos a dejar en cero. Y si nos sube mucho, llegamos hasta los 1000, podríamos reclamar la Claro, región que claro, falta. es que nos hace falta el otro territorio para Pero hacer de momento no lo vamos a hacer. bien en la zona. Pérdida de aprobación prevista. Ah, claro, porque cuando les metes impuestos no están contentos. Claro, Te cagas. un 6%, y aquí nos va a bajar un poquito. Ujú. Pero vamos a conseguir que nos suba el dinero en nuestras arcas, que nos vamos a gastar ahora mismo un poquito. Lo venimos a personalizar Western. Ah, vale, Y mira, aquí- el build
del soldado básico. Claro. Mira, aquí reclutar hombres de armas. No, ahí en personalización. Espérate. Nos cuesta 50 cada soldado. Entonces vamos a coger 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Madre mía, Vale. esos que se han muerto todos ahí, ahora tú has pagado por ellos. Sí. Aquí Mejor armadura. podríamos mejorar la armadura que nos cuesta 34, pero no tenemos mucho dinero y de momento no lo vamos a mejorar. Pero más adelante lo haremos. Personaliza por favor a esta gente, porque mira en qué plan van. Claro, pero no tenemos dinero, entonces... ¿Cómo vamos a ir- eso cuesta ahí en personalización darle a los tintes? Sí, claro. Y todo esto sí. ¿Cómo sí? ¿Darle a los tintes cuesta dinero? Yo quiero ponerlos de lila. Para que tengan una pinta horrorosa, pero no, ¿qué más da? Ah, mira. Así. Vale. Entonces, nos hemos gastado un dinerito. ¿Cómo no te ha parecido eso nada importante? Sí es importante, pero estamos muy justos. Es muy importante. Estamos al principio de la partida. Una buena influencer siempre está ocupándose de estos aspectos, de los atuendos de sus soldados. Estamos al principio de la partida. Entonces, Todavía. Estamos en el segundo episodio y tú me hablas de los principios de la partida. Obvio. Y me has prometido que esta partida, has dicho que una no sé cómo dura 8 horas y hay otra que dura 12 horas. Nuestra partida va a ser infinita. Va a ser infinito. Vamos a la factoría de comercio. Sí. Creo que era aquí. Sí. Vamos a exportar mineral de hierro también. Que nos darían 3 por ahí. Cada pieza. ¿Tres de qué? ¿Tres dinero? 3 de dinero para que suban nuestras arcas. De nuestras arcas luego el 10%. Pero nuestras arcas yo veo que bueno, ahí de las hay arcas de la una... región. Ah. Y luego el 10% vendría a Ah, nuestras eso arcas. quería decir. ¿Y la diferencia de dónde se aparece? Porque en un lado hay 173. Porque este es el dinero del pueblo y nosotros cobramos un 10% que va aumentando aquí. Ah, no es el mismo dinero. No es el Este mismo es el dinero. mío personal. Sí. Y el otro es del ayuntamiento, por decirlo Vamos así. a decir, sí. Madre mía, como yo estaba pensando como que el dinero del ayuntamiento era mío. ¿Os dais cuenta, chicos? Si yo llevaría el juego yo sola, no que tirano, es que fuera ahí un despilfarro de Exacto. riquezas y de... Yo sí que me había hecho piscina, sí que había cogido el estanque para mí sola, bañarme ahí en cueros. Ah. Vale, muy bien. Vamos a pasar a Illescas, donde siguen construyendo estas casitas. Vamos a darle un poco. Así. Como vemos, en Illescas tenemos un 56% de aprobación. Por fin, claro. Está muy bien, ya se mantiene y vamos a ir creciendo. Pero mira, he empezado Mensual. a cambiar así Claro, ya el estamos en aire. otoño. Bueno, hay una fuerte lluvia. Me parecía que los bueyes salían volando, pero no, no era. Mira, ha salido un poco el sol al final de octubre. Ese de Toledo. ¿Eh? Mira, aquí nos ha subido a 60%. Vale, me parece estupendo. Y Para que nos construyan estas casitas. que aquí todavía estamos con lo de las casas. Iglesia todavía no tenemos, No tenemos. porque ahora ya me he obsesionado con la importancia de la iglesia. Ujú. Por lo menos pobres, pero que vayan rezando. A que les vaya mejor en la vida. Antes, se acerca el invierno. Claro. Hemos cambiado de mes, ya estamos en noviembre. Tenemos otro, ya más en el enero, que es lo que va un poquito más. El combustible en Toledo. Vamos a buscar. Toledo. Y a ver. Por 2, que tenemos 77. Espero que lo suban un poquito. Mira, esto ves todavía da fallo. Con 77 dice que tenemos para un mes, pero vamos para algo más. ¿Ves? Tenemos 2 hortalizas, 34 de pescado. Bueno, va a ser un invierno duro. Sí. Pobrecitos. Vamos a sacar a este pescado porque no queremos que llegue a 0.
Bien. Y nos queda solo este señorío disponible, con lo cual vamos a hacer más envíos. Ah, que vamos a llenar de casas toda esta zona. Sí. Hasta llegar al estanque. Mira que estos van a tener piscina antes que yo. ¿Y a ti eso cómo te parece? Citas. Madre mía, cuántas casas. ¿Y eso qué era, pozo o qué? Esta es una arcilla. No, eso lo veo, pero al lado. ¿Qué Ah, sí, pusiste? hemos puesto un pocito aquí más. Vale. Y este también está creciendo. Y alta. Y este. Media. Y este. Alta. Bueno, bueno, bueno. Puedes. Vale. Ya. Explica, ¿qué cosita es esta? A ver, estoy buscando dónde estaban los muelles. Pero yo veo una lupa. El amarradero, vale. Vamos a mejorar el amarradero. Ah, por fin. ¿Eso qué supone? ¿Vamos a tener más bueyes? Pues O en caballos. vez de tener dos, tienes. O sea, en vez de tener un espacio para el buey, tienes dos. Y mira, ahí otra vez pone espacio en pasturas, ovejas y corderos. Claro. Este también. Y tendremos espacio para 4. Vale, pues después de tener estas casitas aquí construidas, tenemos 10 en construcción. Nos vamos a ir a Illescas. Aquí estamos construyendo 4 casitas. Vamos a acelerar un poquito para que nos lo construya todo. Vale, pues eso. A ver, chicos, si llegamos al invierno y seguimos sanos. Porque con tanta lluvia que nos dio por ahí y con tantas enfermedades que podemos pillar en esta época del año. Pobrecitos, mira, tienen alimentos, se alimentan a base de bayas. Mira, tenemos alimento para 7 meses, con lo cual está muy bien. Y eso en cada ciudad lo ponen para esta misma ciudad, ¿no? No lo ponen para toda Para la cada Dominio. ciudad. Cada Ujú. ciudad. Y las arcas sí son para todo, ¿no? Sí, La influencia también. bien. Vale, perfecto. ¿Y esta qué has puesto ahí? ¿Has puesto una vieja? No, ampliar. Ah, Aquí vale, vale. puedes ampliar el espacio Claro. habitable. Sí, traer a viejos. Residencia de ancianos es lo que vas a construir. Horno de arcilla construido en Toledo, por fin. Dedo. Ya. Y metemos zona. Para que nos Y en salga el horno. En el horno. Claro. Metemos en la persona. De aquí vamos a zona de esta familia. Ya. Vamos a venirnos a la factoría de comercio. Sí, y 12 es el mínimo que nos va a aguantar sin vender. Vale, vale, Para que para tengamos una quedarnos pequeña ahí. reserva Sí, porque con para hierro poder se construir, hace o sea, todo. hierro. ¿Ves? A ver, tenemos 29 y 29. Sí, sí, Está que han muy crecido bien, más. Ha crecido un poquito. Se arriesgan a ir al ejército. Claro, entonces ahora depende de. ¿Ves? Que tenemos 29, como van 12 cada familia, es justo los soldados que tenemos. Claro. Según vaya creciendo un poquito, pues va aumentando también nuestro ejército. 30 hasta Sí, sí, 36. porque solo quedan 97 días para que se aproximen los saqueadores. Ujú. Pues, o sea, eso va a pasar en este episodio. Nuestro episodio se va a culminar creo. con el ataque de los Bueno, saqueadores. puede ser. Bueno, Vamos a ver, yo vamos a creo ver. que sería un buen fin. Exactamente en el medio de la batalla, yo lo voy a cortar para crear... Vale, no, mira, he sacado el del horno de arcilla porque todavía no está el pozo minero sacando arcilla. Entonces es mejor que trabaje, que lo acabe y ponerle primero en el pozo. No tiene ningún sentido lo que está diciendo, pero sí. Sí. Él lo está explicando así para que parezca que haga cosas. Pero en realidad no está haciendo nada. Muchas veces ni siquiera estaba aquí. Hablaba desde la otra habitación y la que manejaba todo el cotaro era yo. Mira. A ver. El campamento de Cas.
Claro, los animales estos salvajes no hacen más que disminuir. Y el alimento también. Vale. Aquí en Iscas no vamos muy bien comidos. Y ya ha venido una familia más. Y la nieve. La nieve Se va a empieza poner sí. todo nevado como en Suiza. Este va bajando. Miran. Hay políticas disponibles. Vamos a parar un poquito. A ver eso de las políticas que me interesa. ¿Cómo que políticas disponibles? ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¿Y eso me lo explicas un poco por encima o tengo que leérmelo yo todo? Léelo tú. Bueno, está desbloqueado lo de los cotos de casas que dicen los animales salvajes que están en yacimientos ricos se reproducen 2 veces más rápido. Eso ya lo sabíamos, chicos. A costa mía. A costa de que la producción de los terrenos de cultivo se reduzca a la mitad. Ah, bueno, interesante trato. Ayuno riguroso, eso sí que me parece bien, todos a dieta. Los ciudadanos se saltan la quinta comida, madre mía. Al reducir el consumo de alimento, también disminuye la aprobación. Sí. A ver, bloqueado durante el acceso anticipado, pues una mierda. Bloqueado durante, todo eso es bloqueado durante el acceso anticipado. ¿Y cuándo vamos a tener acceso total? Pues cuando el creador del juego Oh. lo crea conveniente. Entonces, vamos a ir. Ninguno de estos dos acuerdos políticos no me parece ahora Toledo. mismo buenos. Tenemos uno. Sí. Entonces podemos hacer este. Lo de los costos de casa para que se reduzcan los cultivos. Sí, porque en este no podemos cultivar. Joder, tenemos un pequeño vale. terreno de cultivo, pero es muy pequeño. No, yo pensaba que se cultiva ahí dentro de las casas, donde ponen ellos las zanahorias No. y estas cosas. Estas parcelitas. Es- Ah, vale, ya, tú vas por capas y no Tenemos aquí un pequeño terreno en el cual más adelante cultivaremos algo. Vale, vale, porque en pero el muy otro no poquito. reduzcas eso porque nos Claro, en el interesa otro mucho no. la cebada. Pero en este, Vale, que sí. pero los animales ya están ricos. Sí, pero así se reproducen más rápido. A ver, lo que tú digas. Entonces, sí, vamos a. Este. Vale, así se vale, reproducirá vale, más tenemos un puntito. Pues nada, ve y aceléralo a ver cómo están matando a todos los animales salvajes que hay por ahí. Y, Va a haber una invasión de lobos, chicos. vale, tenemos ya 5 espacios habitables. Entonces, vamos a ver. Tenemos materiales para la ermita. Vamos a construir la ermita. Por fin van a rezar que no arrasen Vamos a con su ponerla zona aquí. cuando van a llegar los saqueadores. Y les han puesto la ermita en la colina porque como se van a saltar la quinta comida pueden hacer ahí que vayan andando, que suban a rezar a la colina y que sea lejos de casa. Y vamos a poner también Mira la taberna eso con la cerveza, ¿cuándo? ¿Para cuándo? factoría de comercio, pues cuando tengamos. Ahí no puedes. No, no. La factoría de comercio para empezar Sí, a sí, comerciar. Compra Con la los tablones. cerveza. Tenemos dinero. Tenemos 30 ¿Qué monedas. más da? ¿Tú no has visto nunca borrachos sin dinero Sí, sí, que mendigaban cerveza? sí, exactamente. Yo creo que encima es lo típico. Toda la gente desearía hacer algo de este estilo. Pues, ¿qué se está haciendo la ermita o qué tal va? Sí, la ermita. Va poco a poco. Tenemos 5 señoríos. Nos podemos permitir ahora construir. Me parece estupendo. También la factoría de comercio. Tenemos 4 familias disponibles trabajando en las dos. Vale. Cuando los bueyes han terminado de llevar material de la ermita, 50 días para la misión de los saqueadores. Y estamos en enero, chicos. Eso va mucho mejor. Mirad cómo va la cuenta atrás de la llegada de los saqueadores. Eso a mí me parece de lo mejorcito que hay en el juego. Bueno, que todavía no lo he visto, pero yo lo presento como un gran acontecimiento. Porque ahí nos vamos a jugar el cuello, básicamente.
Puede que sobrevivamos a este episodio o no. Nunca lo sabremos. Porque os voy a dejar seguramente ahí en el limbo. Mi marido se ha empeñado en acelerar todo el mes de enero. La gente va rezando en la ermita, aunque más bien ahí en la valla de la ermita. Porque sí, a eso están rezando que los saqueadores, que les están a un mes de distancia, en marzo del tercer año, y ellos van a estar ahí a las puertas de la ermita. Y estos sí que parecen que se han bebido mucha cerveza, porque vienen muy, muy rápido. A ver, ¿y cómo vamos a verlos por dónde entran los saqueadores? Tenemos una familia. Cada uno con lo suyo. Mi marido ni siquiera me escucha. No se preocupa ni lo más lo veremos mínimo. cuando llegue. ¿Pero te avisa por qué lado del mapa van a aparecer o...? No. Ah, es aleatorio completamente. Madre mía, nuestra primera batalla, chicos, va a ser tremenda. La podemos salvar, es difícil, difícil. Bueno, bueno, bueno. Tú has dicho que tú eres un jugador pro. No puedes dejar ahí perdido mi video porque tú has hecho las cosas mal, porque yo todo lo he hecho bien. Vale, No que bien, muy bien. Se ha terminado la ermita y hemos metido a una familia. Eso, que vayan Y nos subirá rezando la aprobación. por también. sus almas. Ahora Vale. sí, la próxima vez vamos a firmar el contrato este de la quinta comida y que la aprobación puede ir a por los suelos. Vamos a poner más señoríos. Claro que sí. Que así van todos al ejército. Estos largos. Sí, sí. Para que cultiven cebada. Ahí en su propio huerto. Y Véndelo todo. 40. Y el resto que lo venda. Sí, me parece estupendo. A mí solo estoy obsesionada con los saqueadores ahora. Nos acercamos a la gran batalla y quiero ver lo que pasa. Estamos en febrero, chicos. Eso va a ser brutal. Vale. Todo está subido. Y mi marido murmura por ahí unas cosas que nadie entiende, pero qué más. Vamos a una familia. Solo él sabe lo que hace. Hemos metido una familia en el pozo minero y ahora otra en el horno de arcilla. Para que nos generen tejas. Vale. ¿Para qué utilizábamos las tejas? Para mejorarla a la ermita. Vale, vamos. ¿Qué tal va el mercado? Bueno, Pues estupendamente. Vale. El mercado. ventas. Vale, pues ya hemos vendido algo de mineral de hierro, bastante de losa, bastante de tablón. Vamos a quitar de vender tablones para que los venda todos la otra ciudad. Aquí, como tenemos espacio para poder comprar algún animal más, vamos a comprar un caballito. ¡Qué bien! Nuestro primer caballo. Para hacernos una nueva build. Con caballo. Ujú. Ahora vamos a luchar a caballo. Y Se ha campamento terminado ya cincelado. ¿A toda qué la me piedra, Ah, vale. entonces vamos a sacar a esta familia, vemos que no queda nada en el almacén y vamos a destruir, demoler el campamento Oh, cincelado. vale. Es la primera vez que hacemos una demolición. Y ha desaparecido como por arte de magia. Aquí, como teníamos esta habilidad desbloqueada, que hace que los Claro, sí, cazadores sí, sí, pongan sí, trampas, sí. vamos a hacer otra cosita. Vamos a... Como si tenemos esta cosa, pues no nos interesa, vamos a hacer otra totalmente distinta. No, vamos a mejorar. Vamos a crear más campamentos. Ajá. Donde meteremos a más gente que ponga trampas y así conseguiremos tener más comida. Vale. Quedamos muy justos de comida. 120. Está congelado el estanque. Mirad, empieza la temporada del patinaje artístico. Bueno, que se termina ya, estamos en febrero. mediados de No, febrero. pero ahora que se vaya Cristina ahí a hacer una demostración corta. Bien. Bueno, pues vamos a Sí, hacer... que vamos, que todo está muy bien. Está estupendísimo.
Vamos a ver. Necesitamos más alimento para... Sí, vamos a subir a nivel 2 estos dos señoríos. Me parece estupendo. Porque cuando pasan al nivel 2 van a ser como estos dos de ahí Claro. abajo. Si ¿Y qué les va a pasar? Porque si estos que conseguimos hacen. tener 5, nos dará otro punto que podremos Emplear por ahí. Sí, emplear por Pues ahora tienes 4. Entonces pon un quinto, rapidito. Sí, pero... Este es las gallinas. ¿Qué más da? Van a tener gallinas por doble. Vale. Nos quedan... 17 días para 17 que lleguen días. los saqueadores. Y quiero verlo Vale. cuanto antes. ¿Y vamos a comprar más de estos? Sí. Vale. Venga. No, que no te queda ni dinero no, para ya, ir no, con ya. todos. 11. Bueno, pues... Entonces... Vamos a agruparlos. Y... ¿Todos ahí en el señorío? ¡Oh, mira! ¡Las campanas! Para agruparlos. ¡Qué cosas! Y todos van a pasar el tiempo fuera. Están entrenando, chicos. 16 días para el Vale. saqueo. Vamos a traérnoslos... aquí. Bueno. Parece que nuestras tropas van a ir a Yescas. Y 11 de 11, ¿por qué la varita amarilla está a la mitad? ¿Qué les pasa? Ah, no, ahora sí están bien. Vale, no habían entrenado suficiente. 12 días, chicos. 11. 10. Madre mía, casi están ahí los saqueadores. ¡Qué emoción! Parece que estoy jugando con los saqueadores. Así estoy de emocionada. Vale, vale, vale. A ver, se ha avistado también campamento de bandidos y un montón de mierdas más, pero nosotros Vale, ellos tenemos viven que... con 3 de 36 son. ¿Pero dónde? ¿Cómo los has visto? ¿Cómo han aparecido ahí de Vale, repente? Porque mira, yo estaba aquí, ¿eh? Pues, ¿cómo puedes saltarte esta parte? Yo estaba aquí Sí. y cuando me apetece A que se ha ver. estado, pincho y me lleva hasta donde están ellos. Vale, ¿y eso Vale. dónde está en el mapa? Porque no me ubico. Ajá. Entonces sí, son de este cabrón que está ahí al lado. Sí. Este he dicho que es el que te va a atacar. ¿Y el que tiene ahí? Que me parecían un poco muchitos. Sí. Tiene 3. Unos arqueros, unos lanceros y uno de infantería. Sí, ¿y eso qué supone para nosotros? Pues que La podemos... muerte. No, podemos ganar, podemos ganar. Es difícil, pero también a la vez han aparecido aquí unos bandoleros. Sí, 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 lo sé. Entonces, Nosotros nos vamos a ir a por los bandidos sí, vamos a por los bandoleros. porque los convencemos a unirnos a nuestros... Espero que no muera nadie. Si ha muerto uno, ¿cómo es posible? Un día para que se aproximen los saqueadores. Ahí están andando. Como puedes ver, ya hemos conseguido 1000 de influencia y ahora vamos a por algo de dinero. Y podemos reclamar el tercer territorio con mi influencia. Sí. Para que no se diga, chicos, que no soy influencer. Sí soy influencer. 0 día para los saqueadores. Bueno, ve explicándonos lo que pasa. Vale, Ahora el los dinero de robamos. nuestras arcas, Vale. sí. ¿Dónde están los saqueadores? Porque hasta ha desaparecido el mensaje, toda la cosa. Ellos se están desplazando también, supongo, ¿no? Sí. Bien. Vamos bien. Escasea el alimento en Yescas. Nada, que se mueran de hambre. Lo importante es la guerra ahora mismo. Tomar posiciones, chicos, porque os espera una muerte asegurada.